El Señor, cada vez que nosotros participamos de la cena, nos involucra a un acto íntimo de compartir. Y estamos celebrando hoy la Pascua. Como familia de Dios compartimos los dones del alimento especial de Dios. Y tomarlo y comerlo nos recuerda cómo liberó a los antepasados de Egipto nuestro Padre Celestial. Por eso hoy es un día un acto de acción de gracias, lleno de gozo, porque hemos hecho lo conmemorativo del pueblo de Israel, que resalta siempre el cuidado constante del Señor, su Dios, o de nuestro Dios por su pueblo, y las promesas proféticas que Él hizo. Hoy es un día de mucho gozo para nuestra iglesia y para la iglesia de Cristo en el mundo. Bueno, después de haber cenado, vamos a nuestro tema de hoy, las nuevas promesas. Esto está muy bueno. Hoy quiero dejarles a ustedes algo muy importante por el cual el Señor trae esta palabra para nuestros corazones y que esta palabra nos hable a todos de una forma clara y precisa. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Entonces todo esto significa que la victoria obtenida por Cristo y garantizada para su pueblo en su muerte y resurrección, como dijo en Colosenses, que la victoria fue asegurada, ya que habiendo despojado a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Entonces Apocalipsis usa el simbolismo de la derrota de un dragón por la simiente de la mujer para comunicar la misma verdad. Te invito, si tienes Biblia, a que la tomes y leas conmigo Apocalipsis capítulo 12, del versículo 1 al 5, que dice: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestía el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Me dice, para un momentico, buenos días para todos, qué pena. Discúlpeme. Muy buenos días para todos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta palabra, si nos fijamos bien, lo primero que nos presenta este pasaje es que el pueblo de Dios, la mujer, trajo a Cristo al mundo. Cuando Mateo comenzó su relato de Jesús, él hizo un registro particular en el nacimiento de Jesús, porque fue para el pueblo de Israel, y entonces resalta 2 figuras claves al decir que era el hijo de Abraham, hijo de David, Mateo capítulo 1, versículo 1. Entonces con esto nos enfatiza que Él es el cumplimiento de estas 2 promesas, que Jesús es la simiente de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente. Ese es el tema que está siendo reiterado aquí en Apocalipsis, después de tanta abundancia de explicaciones e instrucciones dadas por el Antiguo Testamento. Ahora, iglesia, podemos entender
La mujer y el dragón, especialmente la simiente, mucho mejor que en los primeros días de revelación después de esa caída tan terrible que hubo allí en el Edén. Entonces estos dos versículos siguen hablándonos de la gloria de Dios, de donde procede Jesús, representado por la mujer, del nacimiento del Mesías, el niño, y de Satanás y sus fuerzas demoníacas, el temible dragón y los que arrastra con él, del intento de destruir a Cristo en su nacimiento a través de la ira ciega del mismo Herodes, del mismo Mateo y del mismo Mateo me equivoqué. En ese nacimiento a través de la ira de Herodes, en Mateo 2, 13 al 18, nos muestra el destino seguro como el rey victorioso que derrotaría a sus enemigos y extendería su reino. Entonces Satanás, el enemigo de nuestras almas, empieza ahora a ser juzgado y derrotado, porque el Espíritu de Dios es enviado para hacer manifiesto el justo reino de Cristo y el juicio contra Satanás. Y todo esto es para llamarnos al arrepentimiento a quienes servimos al enemigo como nuestro príncipe y líder. Eso dice Juan 16, 8 al 11. Entonces el mundo entero permanece en tinieblas si no fuera por la obra del Espíritu Santo, quien nos abre los ojos a nosotros para ver la gloria de Cristo y la misma inutilidad de oponernos a Él. Él obra en nuestro corazón, como hombres que somos, pero la humildad de recibir el Evangelio y de amar al Salvador que éste proclama es el mensaje de un Evangelio en los días de Jesús que decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él continúa, eso continúa siendo este mensaje hasta el día de hoy. El reino está aquí y ahora en Cristo. E inevitablemente avanza hacia la consumación. Por lo tanto, mientras tengamos tiempo para llegar al arrepentimiento, nosotros debemos doblar nuestras rodillas ante el Rey Jesús, porque el mismo Pablo dijo en su mensaje a los intelectuales de sus días, en Hechos 17, 30, 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora le manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque han establecido un día en el cual juzgarán al mundo con justicia por aquel varón a quien destinó, dando fe a todos los que le hubiera podido levantar de los muertos. Así como que es así, Hechos 17:31. Usted que está siguiendo la lectura me comprenderá mejor con la lectura. Iglesia, estos eventos cruciales, la cruz y la resurrección, dan testimonio de la derrota segura, pero bien segura, del enemigo, del pecado, de Satanás y la muerte. Han sido derrotados por nuestro Señor con su resurrección, y nos asegura que la resurrección de los que estamos unidos a Él, sirviendo como un preludio a nuestra propia transformación y futura gloria, nos traerá la certeza de nuestro triunfo, que está atada a su propia victoria, como dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces es ahí donde vemos que hay una ira de Satanás, pero le hace tener a la iglesia una tribulación, porque él sabe que ha sido derrotado, pero él se está retorciendo con su cabeza herida. Este enemigo, él se puso en su mente, digamos, en sus pensamientos, este enemigo, que iba a salir a devorar a la amada esposa de Cristo, el pueblo de Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 11. Entonces allí nos está hablando que la tribulación no es un concepto hipotético para la iglesia de los gentiles en Asia, a menor que ellos recibieran una carta de estímulo del Señor Jesús,
Póngame atención, no se distraiga porque de pronto usted dice, él dice esto y pone esto. No, póngame atención, es muy importante esto. Y ellos estaban viviendo la tribulación. Y ellos también estaban siendo acosados. ¿Quién? Los de Asia Menor. Y estaban siendo encarcelados y martirizados. ¿Por quiénes? Por los romanos. Entonces el mensaje de Cristo para ellos en Apocalipsis es que Él ciertamente ha triunfado. Sin embargo, las presentes persecuciones son una evidencia de la furia del enemigo contra ellos, la cual ellos sabían que iban a tener una justa recompensa al regreso de Cristo. Pero solamente hasta ese día, el verdadero cristianismo será perseguido y despreciado año tras año, como está sucediendo. Las iglesias van a ser quemadas. Los cristianos vamos a ser encarcelados y asesinados. Y el pueblo de Dios será objeto de ataques denigrantes. Por eso en Apocalipsis nos enseña que hay una porción para los creyentes en este presente siglo tan malo que hay. El enemigo sabe que su tiempo es muy corto, pero que hay una derrota segura, pero él va a hacer todo lo que pueda para impedir la obra de Cristo. Por eso es que usted ve tantas cosas duras alrededor tuyo. Familia, hijos, trabajo, empresa, finanzas, todo. Por eso el siglo presente, el que estamos viviendo, empezó a estar cargado de tribulación. Pero el mensaje de los apóstoles a la iglesia de las nuevas promesas es y seguirá siendo, como dice en Hechos capítulo 14, 22, es necesario que a través de ¿qué? De muchas, pero muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Iglesia, promesas y bendiciones. Vivir una verdadera vida cristiana produce inevitablemente enemistad con el mundo. Cuando yo digo esto, estoy siendo respaldado por lo que dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y si usted quiere observar todo esto, ahí en Mateo 5:12, o léalo desde el 10 al 12 mejor, y en Juan 16:33. Pero Cristo en su resurrección nos está diciendo que los tiempos de paz y prosperidad son la excepción para la iglesia cristiana. Y quienes sean fieles al Señor serán el blanco de la ira del príncipe de este mundo. Mientras Él se enfurece, Él también enfurece a los incrédulos para que hablen y actúen contra el pueblo de Dios. Por eso nunca se dijo que busquemos la persecución y la tribulación, pero se nos dice que la esperemos y que no nos sorprendamos cuando llegue. Eso está escrito en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. La tribulación y la persecución son marcas distintivas de la experiencia para la presente iglesia al día de hoy. Y nos recuerda que aún no estamos en casa, sino que moramos en un país extranjero, porque dijo el Señor, ustedes son extranjeros y beneficios por esta tierra. Entonces, así como un país extranjero, estaremos esperando nuestra liberación final en el regreso de Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 13 y 14. Y si quiere, agréguele Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 y 1 de Pedro 2:11. Entonces aquí es cuando el Señor nos dice, yo quiero que mi esposa entienda la plenitud. La esposa de Cristo es la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un enemigo que está furioso, pero que la iglesia debe estar creciendo y esperando el regreso de su Salvador. Jesucristo habló de su venida usando la imagen de un novio que ha dejado a su prometida para ir y prepararle hogar y luego regresar por ella. Si quiere, léalo en Juan 14, versículos 1 al 3. Entonces vemos que el deseo ardiente de nuestro Salvador es estar con su pueblo y al final traerlo a sí mismo para tener comunión con Él en una eternidad y sin estorbos. Sin embargo,
Si el regreso de Cristo es tan maravilloso, tan grande, deseado por Él y por nosotros sus hijos, ¿cuál es el propósito de esta separación? Entonces no debemos pensar que en el cielo hay un proyecto de construcción, incluso por el cual estemos esperando una demora que no tiene que ver con la preparación de ese hogar allá, porque Él dijo, yo me iré a prepararles morada, sino el problema es con la preparación de su esposa. Por eso Cristo vendrá cuando la obra del Padre de preparar una esposa para su hijo esté completa. Sí, desde antes de la fundación del mundo, el Padre escogió personas de toda tribu, lengua y nación para prepararle un regalo a su hijo. Y el día del Señor no vendrá hasta que el número de estos elegidos de todas las edades esté completo. Y yo quiero que vayamos a la lectura. ¿Por qué? Porque está escrito de esa forma. Allí en 2 de Pedro, capítulo 3, lo dice lo que les estoy diciendo. En el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros no sabemos el tiempo de la venida del Señor, ninguno, pero sabemos que está en espera del día. ¿Por qué? Porque Él dijo que cuando el último creyente elegido, óigame, esto es importante, recíbalo. Dijo nuestro Padre a su hijo, el novio, esperando que su novia, su iglesia, le dijo, yo estoy esperando que hasta el último creyente elegido sea traído al cuerpo de Cristo. Y esto es la premura de todo hombre que le sirve al Señor, de traerle pronto hasta el último creyente que tiene escrito en su libro de la vida. Cristo no vendrá hasta que la preparación de su esposa se haya completado y el pueblo de Dios alcance la plenitud designada por nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces el misterio de cómo Dios logra completar este número es asombroso. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo abordó este tema en el libro de Romanos, enseñando que los gentiles serán como injertados en el olvido del pueblo de Dios y que a estos se les unirá en remanente de judíos creyentes hasta que la totalidad del verdadero Israel sea completada y esté completa. Creo que Romanos 11, 33 al 36 dice que habla allí de que a una profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y habla que son insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. Y creo que hemos leído muchas veces porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Por eso la escatología de Pablo guía a la doxología. Esto es su perspectiva de los tiempos finales, que los lleva a maravillarse de la increíble sabiduría y gracia de Dios, que puede tener el mismo efecto sobre tu corazón mientras contempla la formación de la esposa de Cristo, pecador tras pecador, de todas partes del mundo y en toda generación hasta el final. Iglesia, promesas y bendiciones, ustedes que vinieron hoy deben pensar que ustedes a veces dirán, el pastor habla mucho del pecado y que hasta doy garrote. No, mis amados, no es así.
Mi afán es que podamos hacer nuestra parte de encontrar esos elegidos para traerlos al cuerpo de Cristo, para que se complete su amada esposa en el número que nuestro Padre tiene escrito en su agenda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren hacer eso? Levante su mano. ¿Lo quiere hacer? Levante su mano y dígale amén. Yo voy a ir a buscar a todos esos para que se complete rápido esa agenda. Por eso cada uno de nosotros debemos sentir esa pasión de traer a esos hombres y mujeres a los pies de Cristo. La gente me mira a mí, pastor, usted habla mucho de pecado y pecado, pero ¿qué más hablamos si la gente necesita entender que se tiene que arrepentir para que pueda venir a la cena del Señor, para que se pueda bautizar, para que pueda servir al Señor, para que pueda entregar una palabra? No podemos hablar de otra cosa. Cristo no se puso a hablar. Miren los 4 evangelios. Cristo habló de qué. Le dio duro el pecado porque necesitaba aprovechar ese tiempo. 3 años de ministerio para entregar las buenas nuevas del evangelio. Y nosotros hoy debemos de sentir esto fuerte y hacerlo con todo nuestro corazón para que se complete este número. Y nosotros, como esa esposa, la iglesia, seamos parte de ese mover del cielo. Para eso resucitó Cristo. Por eso es que la esposa siempre está atenta a arreglarle bien la casa. La esposa siempre está atenta a servirle. La esposa siempre está, la iglesia está siempre allí, limpia. Por eso se dice de la belleza de la esposa. ¿Por qué? Porque el Señor no solo está edificando su iglesia hasta su plenitud numérica, sino que también está obrando en la vida de su pueblo, tanto individualmente como corporativamente, para hacer de esta esposa una bella compañera para su hijo. Y es que a nosotros se nos volvió todo esto religiosidad, de repetidera. Porque ¿cómo se nos va a olvidar que el padre entrega un hijo a una iglesia con un hijo limpio, puro, santo, y una iglesia quiere venir a ser su esposa como está el día de hoy? El padre tiene los ojos sobre su hijo santo, y nada es tan bello como la santidad. Por lo tanto, decir que Él está preparando a la esposa significa que nuestro Padre está purificando a la iglesia tanto en formación como en la práctica, para que ella esté absolutamente radiante el día de su boda celestial. Esto no lo puede entender cualquier hombre. No, porque nos preparamos fue para vivir en la carne, en la tierra, pero no nos han preparado nuestra alma y nuestro espíritu para vivir con el esposo de la iglesia. Por eso en el Salmo 45 habla que la hija real, la novia comprometida del rey, es exhortada a olvidarse de su casa para unirse a su rey y a su señor y a comprometerse totalmente con su nuevo cónyuge. Por eso usted no vaya a morirse pensando que va a encontrar a su esposa allá para abrazarla y para besarla y para morderle la oreja. Olvídese, usted tampoco a su esposo. Usted va, es como la esposa de Cristo, todos nosotros. Por eso en el Salmo 45, versículo 9, dice algo muy importante allí en la escritura. ¿Y qué dice allí? Mira, es importante que usted, le voy a leer un pedacito de allí. Dice, hijas de reyes. 45, para no ir a equivocarme. Pero dice allí, hijas de reyes, rebosa el corazón palabra buena, dirijo en rey mi canto. Mi lengua es pluma escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Entonces,
Y le está diciendo, oye hija, la iglesia, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y desees con todo tu corazón, esto es para hombres y mujeres, al rey su hermosura. Inclínate a él, eso dice allí, porque él es tu Señor. Y habla que las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán el favor de los ricos del pueblo. Y esa escritura, desde el versículo 9 hasta el 17, es impresionante. Entonces, a través de las pruebas que vienen sobre la iglesia, el Señor está purificando para que sea esta hija real, ataviada de oro, apta para casarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es vergonzoso que el mundo haga las procesiones de la muerte de Cristo y la crucificación y la resurrección de Cristo con un poco de cosas de rituales, cuando no están entendiendo qué es preparar la iglesia para partir con el Señor. Porque Él mismo enseña e instruye a la iglesia. Él también la alimente y le provee para ella, porque Él siempre está reformando su carácter y sus caminos, porque Él tiene un diseño supremo para que sea un regalo glorioso, y ese regalo glorioso tiene que ser nosotros, la iglesia, para el Hijo de Dios. Nosotros no podemos pensar que Cristo no tiene parte en esta preparación como su esposo. Él está guiando y adornando activamente a su amada. Si usted mira la palabra y cómo es la palabra declara allí, en el libro de Efesios, capítulo 5, dice en el versículo 25-27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y qué dice en el 27? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los que estamos muy pegados a la esposita, vayan soltándola. Las espositas que están pegando mucho al esposito, vayan soltando de la Cristo. Algunos dirán, yo ya lo solté, pero él no quiere. Bueno, hágale. ¿Por qué? Porque si usted ha sido salvado por gracia, empiece a comenzar a experimentar algo que se llama la liberación de la culpa y el dominio del pecado en nuestras vidas. Porque si aún no somos libres de su atracción y de esa contaminación remanente, a el mismo Jesucristo, que resucitó miles y miles de años por una vez, no lo va a hacer más, no está satisfecho hasta que esos efectos de la caída sean completamente revertidos y todas las cicatrices del pecado queden totalmente sanados. No bastará tener una victoria parcial sobre el pecado, que digamos que yo vencí esto, pero voy por ahí hasta ahora en el 30. No, olvídese. Seamos serios. Con el Señor no se juega. No es una victoria parcial. Pecado es pecado, sanidad es sanidad, liberación es liberación. Porque nuestra justificación va a ser una justicia legal para que sea una inmensa bendición, pero no va a ser suficiente para ser un habitante del cielo. Por eso la presencia de Dios en el cielo es un lugar muy santo, al cual ningún pecador podrá entrar jamás. Ahí nos lo dice en Apocalipsis 21-27. En Efesios 4:13 nos lo dice también, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Cristo con el Padre están purificando a la esposa, y es absolutamente necesario
si hemos de ser bienvenidos allí en ese lugar santo. Cuando usted y yo entremos a la gloria, seremos lavados de toda mancha y ya no tendremos pecado. Algunos no tendremos ningún pecado. De hecho, ni siquiera tendremos la tentación del pecado, pues habremos sido liberados de esa culpa y ese poder que está vinculado aquí en la tierra. Y así como tiene influencia y presencia remanente, siempre es un remanente en tu corazón, en nuestros corazones. Por eso es la revelación del esposo que complete su obra de santificación en ella. Primera de Juan 3:2 dice que sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso la visión de Cristo en su gloria tiene un efecto maravilloso, santificador sobre nosotros aún ahora. Pero cuando tú y yo lo veamos verdaderamente como Él es, wow, esa visión nos transformará completamente. Será el principio de una eternidad de visiones despegadas y sin estorbos del Cordero de Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegará el día que cese toda la lucha. Es cuando el poder de nuestro Padre, de Dios, es tal que en la creación Él solo tuvo que hablar para que la luz, las tinieblas, la tierra, los mares y todo hombre viviente viniera a ser. En un momento las cosas fueron creadas por Él, literalmente de la nada. Cuando llegue el fin de este siglo, un cambio radical que ocurrirá en el orden de la magnitud de la creación del universo. De hecho, será en esta nueva creación que nuestro mismo Dios traerá juicio y recompensa, y Él mismo disolverá este mundo presente en fuego purificador. Si mira usted ahí en Apocalipsis capítulo 12, dice muy claro, que Él hará nuevas todas las cosas. Mi tema, mi mensaje, las nuevas promesas. En otras palabras, si usted mira, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En otras palabras, el día más grandioso de la historia de este mundo presente será su último día. ¿Y qué día será ese? El día del regreso de Cristo, que es el evento más grandioso y completo. Y no hay días del Señor, sino el día del Señor. No hay dos momentos separados. Uno en el que los redimidos seremos raptados y otro más adelante en que los impíos serán juzgados. En realidad, todo esto será un gran día. Por eso, que hoy el mundo esté celebrando la resurrección, lo tiene que celebrar con entendimiento. Porque Pablo hace lo que yo me la paso haciendo, y por eso lo entendía el apóstol Pablo, animándolos a ustedes como él animaba a los tesalonicenses respecto a su experiencia de tribulación en este mundo, haciéndoles ver el repentino y dramático fin de este siglo presente, el gran día del Señor. Porque así como dice el gran día del Señor en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 9 dice, ¿qué dice allí? Segunda de Tesalonicenses 1 versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este texto nos dice claramente que el gran día del Señor que esperaban los profetas
señala el fin del siglo. En ese día, Cristo manifestará su gloria, porque ha resucitado, pero volverá a venir para glorificar a los justos y juzgar a los malvados, porque será simultáneamente temor y terror para algunos y sumo gozo para otros. Y ese día no es un chiste, ese día no es un día de sustos, ese día no es un día de decir, bueno, vamos a ver cómo nos va. Prepárate. Suficiente tiempo. Dios nos ha dado tiempo para prepararnos, porque le aseguro que ese día viene repentinamente, inesperadamente, como ladrón en la noche, dice su palabra. Mas no vendrá secretamente. Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces Jesús mismo en Mateo 25:31 le advirtió a sus discípulos que no se preocuparan por los que falsamente digan que Cristo ha regresado a la tierra. Porque cuando Él regrese de verdad, será imposible negarlo. Porque como en relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso se está preparando la tecnología. En ese momento, todos los celulares se prenderán y mostrarán por dónde está llegando Cristo, a la vez, en el mismo instante, en esta bolita llamada mundo. ¡Wow! Santo. Este será el regreso de Cristo. Es una esperanza y expectativa de su pueblo. Y que, aunque somos agradecidos por las bendiciones presentes de la salvación, ansiamos con anhelo la plena revelación del Hijo de Dios. Los que han podido llegar y han sido perdonados verdaderamente de sus pecados, no estarán satisfechos hasta que este pecado no sea completamente removido de sus corazones y del mundo como un todo, y que la misma justicia se establezca con la venida del Señor. Entonces termino con lo siguiente, iglesia. Tenemos que tener claro que en la venida de nuestro Señor va a haber una transfiguración de nuestros cuerpos, los cuales fueron hechos para experimentar gozo eterno en la presencia del Cordero. Y debemos observar que en la eternidad el símbolo de Cristo como el Cordero que fue inmolado será usado para que el pueblo de Dios adore y se regocije ante Él, recordando su sufrimiento y deleitándose en su triunfo sobre el pecado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, donde lo dice muy claro. ¿Qué dice allí la palabra? Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis, dice lo siguiente: y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿esto qué significa? Que la obra de Cristo en la cruz no fue simplemente un medio para que tú llegues al cielo, sino que es un gran aspecto de la alabanza de los redimidos en el cielo. Y Jesús será identificado eternamente por esa gran obra que Él hizo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Apocalipsis junta todo lo que hemos estado considerando en una consumación final, en donde el cielo viene a la tierra. Y mientras ustedes están oyendo este pasaje, mientras ustedes han oído lo que les he leído, ahora terminemos nuestro mensaje con algo que debemos fijarnos en esa plenitud como pueblo de Dios, como una hueste innumerable que somos de todas partes del mundo. Aquí hay personas de Bolivia, aquí hay personas de Colombia, aquí hay personas de Estados Unidos, y estamos orando por México. Les pido que me ayuden a orar por México, por Bolivia. Giorgio está aquí con nosotros desde Bolivia. Entonces aquí el pueblo de Dios debe entender que si ha sido liberado del pecado y de todos sus efectos, empezará una oración de gozo que lo eleva a estar centrado en Cristo y en su obra salvadora. Por eso dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9:
Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y oraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh Santo, ya no habrá más necesidad de servicios de iglesia. Ya no habrá necesidad de que estemos juntos por esta pantalla o en una iglesia física. Ya no habrá necesidad de edificios. Ya no tendremos las amenazas ni el peligro de las inclemencias del clima. Ya no tendremos necesidad de exhortación a huir del pecado, porque éste habrá perdido su poder, ni de perseverar, porque ya habremos llegado a esa gloria. No. Este mundo habrá quedado en el pasado. Ya no nos volveremos ni a acordar, pero la oración seguirá siendo parte continua de nuestras vidas en la gloria de aquel cielo, de tierra nueva, de sus promesas. La gloria de Jesús es tal que continuamente tú y yo conoceremos y experimentaremos más de la profundidad de su plenitud. Y allí ustedes y nosotros estaremos siempre satisfechos y tendremos la capacidad de disfrutar más de su maravillosa presencia. Por eso, mis amados, tienes que reconocer y recordar que este mundo venidero es una experiencia multidimensional en donde está incluyendo e implica comunión con Cristo, que compartas todas las bendiciones de las nuevas promesas en comunidad con tus hermanos y hermanas en Cristo. Además, el color, la textura reluciente de un mundo completamente renovado serán parte de la heredad que disfrutaremos, dijo Mateo 5:5. Y habrá un eco del huerto de Edén, donde serviremos y gobernaremos tal como Dios diseñó originalmente para lo que tenemos que hacer. Apocalipsis 7:15. Por esto es que debemos echar fuera la noción de que simplemente nos sentaremos en un ambiente frío y estéril con un arpa en nuestras manos por toda la eternidad. No, vendrá la creatividad y la diversidad que ese presente mundo expresará y será intensificado y nunca disminuirá, porque ese mundo venidero trae el gozo y la satisfacción del servicio, y la productividad permanecerá sin la maldición del sudor y de los cardos, reduciendo los dividendos de nuestra labor. Termino. La palabra en su totalidad nos edifica para prepararnos para este momento climático, cuando el Señor regrese y juzgue al mundo y reciba a su amada para sí. Y por eso para ti debe ser interesante ver cómo Cristo, la gran figura de la palabra, creciente, presente y central, de que su palabra se mueve rápido, pasan los días rápido hacia el cumplimiento final de sus promesas. Amada iglesia, les digo de todo corazón, nosotros tenemos que entender que las corrientes de esas promesas que brotan de la fuente
del triunfo de Cristo y sus promesas, nos tienen una historia de redención y de conversión a un despliegue en esa redención, y que nosotros nos debemos maravillar ante la sabiduría de un Padre que puso a causar que todas las promesas terminen en el gozo eterno de Cristo, al lado de su esposa, al lado de ese pueblo redimido, porque Cristo ciertamente sea el todo en todos en nuestras vidas, y que ese segundo mover de su venida podamos partir y estar con Cristo mucho mejor que lo que estamos acá. Pero mientras estamos acá, podamos bendecir todo lo que tenemos que bendecir, llevando a esos elegidos urgentemente con Cristo, porque hasta que no se cumpla el número que sabe Dios, no vendrá Cristo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias. Esta palabra es sencilla y simple, Señor. Hay varios puntos que nos dejan claro lo que tú quieres con tu iglesia. Hoy, Señor, que todo corazón que está jugando a salir del pecado, a ser verdaderamente un cristiano, sea ese elegido, esa elegida, para que ese número se complete. Pero el Señor no ha querido borrar tu nombre del libro de la vida. No ha querido quitar nuestro nombre de allí, porque quiere que todo hijo y toda hija que puso sobre la faz de la tierra no vaya a ese lugar eterno del infierno. Hoy, Señor, nos estás hablando que tu resurrección, que se cumplió miles y miles de años atrás, dejó una gloria en la tierra, que toda palabra que nosotros podamos decir y hablarle a otros, podamos traerlos al camino de la salvación. Y yo hoy profetizo: toda casa que se abra en Chía, toda casa que se abra en Bucaramanga, toda casa que se abra en Bolivia y uses la vía del 8, toda casa que se abra en Atlanta, toda casa que se abra en España, toda casa que se abra en Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia, en México, en España, sean casas de un verdadero compromiso para Cristo, con una santidad en sus bocas, en sus pensamientos, en sus corazones. No palabras de hombre, palabras de hijos de Dios, que entendemos que somos esa esposa, esa iglesia que levanta su alma, su corazón a un principio y un propósito de un Padre que nos está exigiendo que paguemos el precio, que tomemos nuestra propia cruz y lo sigamos, y que hagamos su voluntad de acuerdo en ese querer y en ese hacer. Ya no hay tiempo para más. Nos podemos morir o podemos estar esperando a Cristo que llegue, pero una de las dos se va a cumplir, y en una de esas nosotros tenemos que tener claro que la iglesia no fue fundada para reunir a un poco de personas para escuchar. Es una iglesia que ejercita la palabra y se hacen discípulos de acuerdo a lo que Cristo crucificó, de acuerdo a lo que Cristo resucitó, para hacer que su iglesia sea esa esposa divina, hermosa, preciosa, llena de majestuosidad, junto con un esposo como es Él. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.